Dios les bendiga hoy, en esta hermosa tarde. Hoy vamos a estar hablando sobre el capítulo 9 de Génesis, ¿sí? Y hoy vamos a estar hablando sobre cómo Noé bajó del arca, cómo comenzó otra vez a multiplicarse la raza humana sobre la tierra. Vamos a mirar la palabra de Dios en el capítulo 9, versículo 1, donde dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Ok? Nosotros miramos la palabra de Dios que Noé se había subido a un arca a la cual Dios le había provisto para que se salvara él y todos los que creyeran en el juicio que Dios había demandado a la tierra, para que se salvasen en el arca. Entendemos nosotros que mucha gente no se subió al arca. La Biblia nos dice que nada más fueron 8 personas las que se subieron, y los animales, ¿verdad? Aquí miramos que dice la palabra de Dios que bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. Este es el mismo mandato que Dios le dio a Adán cuando lo puso en el huerto del Edén y cuando le dio a esa preciada mujer. Y el mandato de Dios fue hacia el hombre: multiplicaos, fructificad y multiplicaos, ¿verdad? Es el mismo mandato que Dios le está dando en este caso a Noé. Ahora, hay algo que tenemos que notar, ¿verdad? ¿Se imagina usted la vida de Noé cuando ya Noé se baja de esa arca, él y sus hijos, su esposa, las esposas de sus hijos, y miramos nosotros que la tierra está desolada? Miramos que la tierra está llena de, pues se podría decir, de cadáveres, de tantos muertos que murieron en el diluvio. ¿Se imagina usted aquella escena de cómo habría sido? Ahora también ellos tenían el reto de llenar la tierra otra vez. Pero me impresiona mucho el estar en la posición de Noé y sus hijos y mirar cómo la tierra ahora les pertenecía a ellos en su totalidad. Es impresionante. Génesis capítulo 9, versículo 2 dice de la siguiente manera: el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, y en vuestra mano son entregados. Tenemos que notar esto, que antes del diluvio la gente no comía carne. La gente era vegetariana, ¿sí? Y también nosotros miramos que no se comían los animales porque los animales antes del diluvio eran mansitos. Entonces, todavía no había ese temor en los animales hacia el humano. Y miramos nosotros que todavía no era carnívoro el hombre, ni los animales tampoco, ¿sí? Pero ya después del diluvio, ya cuando el diluvio vino sobre la tierra, y nosotros miramos que ya después del diluvio, ya el hombre empezó a ser carnívoro. Ahora, hay algunas razones por las cuales el hombre empezó a ser carnívoro, ¿verdad? Recordemos nosotros que la tierra antes del diluvio tenía el famoso dosel. Ese dosel era una cubierta de agua que estaba debajo de la atmósfera, alrededor de la tierra. Era como un círculo alrededor de la tierra, un círculo de agua. Y ese círculo protegía al ser humano de los rayos ultravioleta y no envejecía el hombre a consecuencia de ese dosel. Entonces, también tenemos que notar que las plantas del tiempo de Adán eran plantas todavía que
que te daban todos los nutrientes. No ocupabas la carne del animal todavía como proteína. De tal forma que fue un antes del diluvio y fue un después del diluvio. Tenemos que partir desde ese punto de vista, ¿verdad? Entonces ahora el ser humano se convertiría en carnívoro, ¿verdad? Ya Dios le iba a permitir comer carne. ¿Por qué? Porque dice, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda aves de los cielos que se mueve sobre la tierra, y todos los peces del mar en vuestras manos son entregados, ¿verdad? El ser humano, cuando bajó del arca de Noé, recordemos que la vegetación estaba destruida, todo el ecosistema de la tierra estaba destruido, de tal forma que no había para el ser humano, pues, qué comer realmente. Entonces Dios permite que el ser humano empiece a comer carne, porque la carne supliría la proteína, la vitamina, todo lo que daba el ecosistema vegetal en el tiempo del diluvio. Ahora, en este caso, ya no lo tendrían, porque pues la tierra estaba devastada. De tal forma que ellos ya empieza el ser humano se convierte en carnívoro, y también los animales se convierten en carnívoros, ¿verdad? Ahora, algo que noto en el versículo 2 también, es de que Dios hace responsable al ser humano por el animal. Dios lo hace responsable. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora el ser humano tiene que cuidar a los animales, ¿verdad? No tiene que dejar que el animal se extinga. Y esto es una razón muy lógica, porque si usted se fija, todos los animales cumplen un ciclo, ¿verdad? Por ejemplo, el gato se come al ratón, el gato se come a las víboras, por ejemplo, las abejas depositan el polen, son los que polinizan las plantas. Entonces, cada animal que se va extinguiendo sobre la tierra es un peligro, porque es la misma extinción del ser humano. Entonces Dios le dice a Noé, le da el encargo de que lo hace responsable de los animales, ¿verdad? Y esto nosotros hoy en día lo miramos, ¿verdad? A una gran escala, de que miramos, por ejemplo, a algunos animales que están protegidos porque están en peligro de extinción. Entonces, Dios hace responsable al ser humano por los animales, ¿verdad? Tiene que cuidar de los animales también. Vamos a mirar el capítulo 9, versículo 3, seguimos con Génesis 9:3. Dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas, os lo he dado todo, pero carne con su vida que es en su sangre no comeréis. Ahora, tenemos que entender esto, que al principio Dios ya los deja comer carne, porque la carne tiene proteínas, ¿verdad? Tiene algo que el ser humano necesita. Ok, pero Dios dio instrucciones. Dijo, mira, el animal no lo puedes comer, o sea, cuando lo mates, voltealo boca abajo y deja que la sangre toda escurra, ¿verdad? Que no quede ninguna gota de sangre en el animal, porque no puedes comerte la carne con la sangre. Ahora, ¿por qué Dios le dijo esto a Noé? Bueno, si nosotros nos damos cuenta, en la sangre hay muchos patógenos, ¿verdad? Y ese tipo de patógenos en ocasiones enferman, de hecho enferman al ser humano, ¿verdad? Entonces también Dios quería que el animal no sufriera. Ese es un mandato que también Dios dio. Por ejemplo, si te vas a comer una ovejita, un borreguito, cuando lo desvivas, trata de que no sufra. El animal no debe de sufrir. Tiene que ser rápido, ¿verdad? Entonces Dios había puesto algunas ciertas reglas para el hombre en cuanto a comer el animal, ¿verdad? Una de ellas es que no tenía que tener sangre en la carne. Tenía que sacar toda esa sangre. Entonces también que el animal no sufriera, porque el animalito
Aunque sea un animalito, el animalito siente. Entonces tiene que ser su desvivida rápido, ¿sí? Para que no sienta, no sufra. Ahora, ¿por qué el hombre después del diluvio necesita comer la carne? Bueno, pues ya lo dije, ¿verdad? Que el hombre ahora, después del diluvio, el hombre está más débil. ¿Qué quiero decir con esto? Porque ya después de que ese dosel se quitó sobre la tierra, ya el sol pegaba un poquito más duro en lo que es el ser humano y lo debilita. Y no sé cuántos se han dado cuenta, pero cuando trabajas, por ejemplo, en un trabajo donde estás expuesto al sol, a veces los trabajos son fáciles, pero el sol debilita al ser humano, ¿verdad? A veces trabajas en el campo y el trabajo está sencillo, pero el sol te cansa, te agota. Entonces, recordemos que después del diluvio, en este caso, ya el sol pegaba con más fuerza, ya no estaba la protección de ese hermoso dosel que tenía la tierra antes. Recordemos que ese dosel se vació en lo que cuando fue el diluvio. Ya la gente ya no empezó a vivir 1000 años, ya empezó a vivir 139, 120, ahí anduvo y fue bajando la edad del ser humano en cuanto a la muerte. Ok, también miramos nosotros que la tierra fue un antes del diluvio y la tierra fue un después del diluvio, fue muy diferente. ¿Sí? Eso es importante. Dios te bendiga, Estela. Qué bueno que estás en este live. Ahora, vamos a mirar Génesis capítulo 9, versículo 5, versículo 6. Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Hablando todavía del animal, ¿eh? De mano de todo animal la demandaré, y de la mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces Dios empieza a poner reglas, ¿verdad? Aquí se establece lo que es la pena de muerte. Dice que si un hombre matara a otro hombre, entonces se le tendría que juzgar y se le tenía que dar la pena capital. Ahora, yo sé que muchos no están de acuerdo con esto, pero esto es bíblico realmente, ¿verdad? Dios dijo, si alguien desvive a un hombre, lo tienen que juzgar de la misma forma. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios piensa así? Mire, eso es muy lógico. Si usted se fija, Dios te bendiga, dulce Anaí. En este punto, siempre cuando nosotros miramos en las noticias, por ejemplo, de que de repente una persona, por ejemplo, hubo un tiroteo y mató a 20 personas. Y luego de repente lo meten a la cárcel y lo mantienen toda una vida. Y en ocasiones, pues, ha habido ocasiones de que sale el fulano de la cárcel y todavía vuelve a matar más gente. Entonces, la idea de Dios es de que esa persona que le quitó la vida a otra persona, la idea de Dios es que también se le quite, en este caso, la vida. ¿Por qué? Porque la persona esa es como un cáncer para la sociedad. Y si esa persona no se le desvive, entonces esa persona seguirá como un cáncer en la sociedad, y eso significaría no amar la vida de las demás personas, ¿verdad? Por eso Dios aquí establece la pena capital. Y en este caso, la pena capital no la podían ejercer cualquier persona. Claro, Dios permite que solamente el gobierno sea el que ejecute estas leyes. Yo no puedo llegar y hacerme justicia por mi propia mano. Para eso hay un gobierno, una autoridad que debe de hacerme justicia, ¿verdad? Entonces, Dios da la pena capital, pero solamente el gobierno la puede ejercer. Ahora, yo sé que hay muchos gobiernos que no la ejercen, ¿verdad? No ejercen la pena capital y está mal. ¿Por qué? Porque esa persona que mató va a seguir matando y va a seguir matando, y es un cáncer en la sociedad. Entonces, la idea de Dios dijo, si tú matas a un hombre, de la misma forma que te tienen que quitar la vida a ti. O sea, que era la pena capital. Ahora, vamos a mirar.
Vamos a mirar. ¿Será que también el matar a un animalito aplique para ese texto que dice en uno de los 10 mandamientos, no matarás? ¿Usted qué opina? ¿Usted cree que si yo mato a un animalito, me convierto en un asesino? ¿O estoy infringiendo este mandamiento donde dice no matarás? Fíjese lo que pasa. Si yo mato a un animalito por matarlo nada más, yo estoy rompiendo el mandamiento que dice no matarás. Y eso me va a contar a mí como un homicidio. Bíblicamente, sí. Ahora, si yo al animalito, yo tengo hambre y voy al monte y cazo, por ejemplo, un venado o algún pato o algún conejo, pero yo voy porque tengo hambre. Entonces, si lo mato para comérmelo, está bien. Allí no aplica el texto ese que dice no matarás. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo para que el ser humano sobreviva, ¿verdad? Entonces, en este caso, allí no aplica. Pero si tú lo matas nada más por matarlo y por dejarlo tirado ahí, eso está mal y te va a contar en el día del juicio como un asesinato delante de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, que nosotros entendamos ese punto de vista. ¿Ok? Vamos a proseguir. Génesis capítulo 9, versículos 7 al 10. Dice: Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está entre vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Aquí miramos que Dios le dice a Noé: fructifica, multiplícate y échale ganas, ¿verdad? Entonces Noé iba a hacer este trabajo, ¿verdad? Y también los animales se tendrían que multiplicar. Dios a los animalitos les puso un instinto, ¿verdad?, de multiplicarse también. Ahora, Dios hace un pacto con Noé después de esto. Dios hace un pacto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos que Dios hace este pacto con Noé, ahora, ¿qué es un pacto? Tenemos que entender qué es un pacto, ¿verdad? Un pacto es como, por ejemplo, es como si Dios te está dando un documento firmado por Él, donde Él se compromete a no volver a destruir la tierra con agua, ¿sí? Ahora, un pacto se firma entre dos personas, ¿verdad? Pero en este caso, el ser humano lo único que tiene que hacer es creer. Y ya Dios pone el documento firmado por Él, donde Él va a sostener lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, en este caso, este pacto que Dios hace con Noé y con su descendencia a toda la raza humana, es un pacto que permanecería, va a permanecer por mucho tiempo, ¿verdad? En este caso, vamos a estar mirando un poquito más adelante lo que significa la palabra perpetuo, ¿verdad? Entonces, este pacto Dios no lo va a quebrantar, no lo va a romper, sino que lo va a hacer permanecer, porque dice la palabra de Dios que Dios no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Dios es fiel y Él permanece siempre fiel, aunque nosotros no permanezcamos fieles. Vamos a seguir. Génesis capítulo 9, versículo 11 dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré más a toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Aquí la palabra, cuando nosotros leemos la Biblia, dice que Dios se arrepintió, pero realmente no es la palabra correcta en el hebreo original. En el hebreo original no está la palabra arrepintió, sino que está la palabra le pesó. Entonces esto quiere decir que a Dios le pesó, le pudo haber destruido a la humanidad en agua. Y pues es su creación y le pudo, ¿verdad? Y ya Dios dijo que nunca más volvería a destruir la tierra en agua. Y nosotros, como personas creyentes en Él, le creemos, ¿verdad? Ahora,
Vamos a mirar lo que dice 2 de Pedro 3, 6 al 7, porque la tierra va a seguir con sus mismos pecados, va a seguir creciendo la maldad, y Dios dijo, no más agua. Pero fíjese lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 6 y versículo 7. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, haciendo referencia al diluvio. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, los hombres malos, ¿verdad? Dios te bendiga, María, que te reúnes a escuchar la palabra de Dios. Entonces miramos nosotros que la tierra no va a ser más destruida en agua, pero sí ahora va a ser destruida con fuego. ¿A causa de qué? A causa de que el ser humano sigue siendo malo y que el ser humano no quiere reconciliarse con Dios. Entonces, ese juicio va a venir sobre este tipo de personas, con las personas que no quieren nada con Dios, ¿verdad? Esto es importante que nosotros lo miramos. Vamos a proseguir. Génesis capítulo 9, versículo 12 al versículo 17. Dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí, vosotros y todo ser viviente que está con vosotros. Dice, por siglos perpetuos, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará mi arco en las nubes, lo veré y me acordaré del pacto perfecto entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que se estableció entre mí y ti, entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Ahora Dios puso un pacto y el arco iris es una señal del pacto que Dios hizo con Noé. Ahora, nosotros hemos mirado que a veces vienen los tiempos de lluvia y a veces llueve tan duro, macizo llueve, 2-3 días y luego después cuando se quita la lluvia, usted mira un hermoso arco iris allá por las montañas. ¿Qué quiere decir esto? Ahí está el pacto que Dios hizo con la humanidad. Y Dios no se olvida de cuando destruyó la tierra en agua. Y ese arco iris nos demuestra que Dios es fiel a su palabra y que ese es el pacto que Dios hizo con la humanidad, ¿verdad? Ahora, la palabra perpetuo, necesitamos entender que la palabra perpetuo tiene fecha de caducidad, ¿sí? Porque fíjese lo que dice la palabra de Dios, dice que, aquí menciona, dice, establezco mi pacto entre vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos, ¿verdad? Aquí la palabra perpetuo tiene fecha de caducidad. Pineda, gracias por ese arcoíris tan bonito que pusiste. Miramos nosotros que tiene fecha de caducidad, en este caso la palabra perpetuo. ¿Por qué? Porque tenemos un Génesis y un Apocalipsis, ¿eh? Tenemos un principio y un final. Entonces cuando el arcoíris no lo vamos a seguir mirando en la eternidad, cuando nos vayamos con Cristo a la eternidad. Ese se va a terminar. Ese es un pacto que tiene fecha de caducidad, ¿verdad? Yo sé que ustedes lo entienden. Ahora, si dijera eterno, pues eso ya sería otra palabra, ¿verdad? Pero la palabra perpetuo siempre tiene fecha de caducidad. Y en este caso, el arco iris, tarde que temprano, va a caducar, porque tenemos un Génesis, un Apocalipsis, un principio y un final. Y después del final, Dios escribe otra historia. Y pues ya serán otras reglas que Dios ponga, ¿verdad? Quería explicar esa parte. Ahora vamos a mirar nosotros Génesis capítulo 9, versículos 18 al 21. Y vamos a mirar el pecado de Noé y sus hijos. Dice la palabra de Dios. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña
y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Ahora vamos a mirar aquí. Aquí vamos a mirar el pecado de Noé, porque ese es el pecado que Noé cometió cuando se embriagó. Ahora, la embriaguez es pecado. Aquí la Biblia nos lo menciona como un rotundo sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona que se embriaga hace cosas fuera de sus 5 sentidos que no son correctas. Por ejemplo, un hombre se embriagó, se metió con una jovencita, la embarazó y hay un problema ahí, ¿verdad? Entonces, cuando Noé se embriaga, ahora, tenemos que mirar que antes del diluvio no existía el vino. No existía el vino en ninguna parte de la Biblia, lo menciona. No existía la embriaguez. Pero de Noé para acá, dice que Noé se le ocurrió plantar una viña. Y sabemos que la viña es el jugo de uva, ¿verdad? Y ese tipo de vino, cuando lo añejas, pues se vuelve en vino. Y sí emborracha. Entonces, bueno, aquí la pregunta sería, ¿es malo tomar vino? Yo digo que sí. Le voy a decir por qué. Mire, por qué. Por ejemplo, allá en Europa tienen una cultura de que siempre que comen se toman su copita de vino, ¿verdad? Pero ya cuando la persona se embriaga, ya allí ya no aplica, porque la persona que se embriaga comete muchas faltas ante Dios, ¿verdad? Se embriaga, agarra una pistola, mata al otro. Entonces siempre hay una consecuencia después de una borrachera, ¿sí? Ahora, yo no le recomendaría tampoco tomarse la copita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros miramos la cultura mexicana, y voy a hablar de ahí porque yo soy de México. En la cultura mexicana, una persona se toma una cerveza y luego después se toma 3, 4 y termina borracho. Y luego se va con las cariñosas y gasta todo el cheque y luego después regresa con la familia y ya no tiene que darles de comer. Entonces, ¿es un pecado? Claro que es un pecado, ¿verdad? Entonces, en México tenemos esa cultura, una cultura de borrachos, casi la mayoría. Y yo se lo digo porque pues, yo cuando estaba chiquito, mi papá era no voy a decir que era alcohólico, pero sí era borrachillo. Entonces, en lugar de llevar leche a la casa, llevaba cervezas. Y a mí me tocó vivir esa parte fea de cuando mi papá se emborrachaba y se peleaba con mi mamá y había golpes. Y yo me acuerdo que a veces me metía y hasta a mí me tocaba. Entonces, a mí me tocó vivir esa parte de vivir bajo el techo de una persona que en un tiempo fue borracho o le tomaba y se emborrachaba y pues nos iba mal a la familia. A veces no alcanzaba el dinero, a veces peleaba con mi mamá y mi papá y había golpes y era un infierno, era algo feo. Entonces, la borrachera sí es pecado, rotundamente es pecado, ¿sí? Y lo podría comprobar con la Biblia, como Dios siempre todas las naciones que destruyó, como por ejemplo Egipto, Babilonia, los persas, los griegos, los romanos, toda esa gente, ¿sabe por qué Dios los juzgó? Porque llegaron a un grado de alcoholismo en el mismo gobierno que Dios derribó esas naciones. Y algo que los llevó a la ruina fue el alcoholismo. No sé si se recuerden en un pasaje de la Biblia cuando dice que estaban los descendientes de Nabucodonosor, los hijos de Nabucodonosor estaban tomando y de repente apareció una mano en la pared y empezó a escribir Mene Mene Tekel Uparsis, que significaba tu reino ha sido contado, se le ha puesto un final. Pero casi a todas las naciones Dios las ha permitido que venga destrucción sobre ellos por el grado de alcoholismo que han llevado, ¿verdad? Han llevado en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el pecado de Noé fue ese, ¿verdad?
que plantó una viña y se embriagó. Y luego ya después de que se embriagó, miramos nosotros las consecuencias. Vamos a seguir mirando la palabra de Dios, ¿verdad? Porque tenemos que mirar, por ejemplo, cuando Noé se embriaga, vamos a mirar más adelante qué es lo que hace, ¿verdad? Miramos que cuando Noé se embriaga, dos de sus hijos, en este caso Sem y Jafet, su papá se emborrachó, se encueró, andaba todo desnudo, ahí todo borracho, y dice que sus dos hijos, en este caso Jafet y Sem, agarraron dos sábanas sin mirarlo a él y caminaron de espaldas y lo taparon con la manta, ¿verdad? Pero dicen que Cam, al mirarlo desnudo, porque Cam sí lo miró desnudo, dice que se empezó a burlar de él, ¿verdad? Y luego ya después de ahí dice que Noé, cuando se dio cuenta de que lo había mirado desnudo, dice que no maldijo a Cam. Tenemos que entender eso, ¿eh? No maldijo a Cam, maldijo a uno de sus hijos que se llamaba Canaán, ¿verdad? Porque realmente no maldijo a Cam, maldijo su descendencia, a uno de sus hijos. Pero, ¿por qué llegamos a todo esto? Por la borrachera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Noé se emborrachó y sucedió todo este tipo de cosas. Ahora, hay algunas cosas que hablan de, en este caso, en este pasaje bíblico, hay muchos eruditos, algunos que dicen que realmente Cam violó a Noé. Y dan argumentos como si parecieran reales, pero podemos pensar que sí, podemos pensar que no. Pero aquí el hecho es de que, ¿para qué se emborracha, verdad? Porque si Noé no se hubiera emborrachado, pues no hubiera pasado nada de esto. Ninguna maldición sobre nadie. Pero el pecado se le atribuye realmente a Noé. ¿Por qué? Porque Noé fue el que la regó. ¿Ok? Ahora, nosotros miramos, por ejemplo, que en este caso, que cuando Noé maldice a Canaán, porque Canaán fue uno de los hijos de Cam, dijo, maldito sea Canaán, no Cam, Canaán, uno de los hijos de Cam. Entonces, en este caso, Canaán sería siempre un contrario a Dios. Ese fue un hijo que siempre fue contrario a Dios y su descendencia también, los cananitas. También fueron opositores al pueblo de Israel. Cuando Israel empezó a entrar en las conquistas, cuando quiso conquistar la tierra de Canaán, los cananitas se opusieron mucho y le echaron pleito y fue una nación que siempre se lo opuso a Israel. Ahora, Dios, conociendo el futuro, porque Dios conoce el futuro, permitió, ¿verdad? También, en este caso, que Noé, pues maldijera, en este caso, a Canaán. Porque si Canaán estaba maldecido, entonces Israel, al saber eso, sabía que Dios estaba en contra de ellos y que les iba a dar la victoria a favor de Israel, peleando contra los cananitas, ¿verdad? Eso es una serie de cosas que se mezclan, ¿verdad? Pero en este caso, si Noé no se hubiera emborrachado, nada hubiera pasado. Además, ni estuviéramos leyendo este verso, estuviéramos leyendo quizás otra historia. Pero bueno, lo miramos así porque así fue, ¿verdad? Ok, vamos a mirar con Génesis capítulo 9, versículo 22 al 25. Dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y lo pusieron sobre sus propios hombros, andando hacia atrás, cubriendo la desnudez de su padre, teniendo sus rostros vueltos hasta que no lo miraron, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Bueno, este pasaje ya lo expliqué, ¿verdad? Pero ¿qué dice Romanos capítulo 15, versículo 4? Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, al fin de que por la paciencia y la consolidación de las escrituras tengamos esperanza. O sea que si miramos que Noé se embriagó y que hizo este tipo de tonterías, dice que todo eso se escribió para ejemplo de nosotros. Entonces, ¿qué ejemplo debemos de tomar? De que no debemos de tomar
no debemos de embriagarnos, ¿verdad? No debemos de embriagarnos. Hay muchas mujeres que a veces se embriagan, y hombres también, pero en este caso hay mujeres que se embriagan y de repente andan allá en un club nocturno, no saben ni con quién se metieron y ya están embarazadas. Y cuando tienen al hijo dicen, ¿quién es mi papá? Pues no sé ni con quién me metí. ¿Por qué? Por la borrachera, ¿verdad? Entonces es algo impresionante lo que desencadena el alcoholismo, ¿verdad? Génesis capítulo 9, versículo 26 al 29 dice, dijo, mas bendito sea por Jehová mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. ¿Qué le parece? Noé vivió 950 años y murió. Estamos en lo correcto. Ok, recordemos que Noé fue uno de los antidiluvianos, ¿verdad? Noé todavía le tocó vivir la parte antidiluviana, y recordemos que Noé cuando el arca y todo esto ya tenía 600 años, recordemos esa parte, ¿eh? Ahora, hay muchos que dicen, y de hecho hay muchos que predican, muchos que dicen y predican que de Cam viene la raza negra. Y hubo un tiempo, por ejemplo, en los tiempos de la esclavitud de los negritos, que decían que los negritos estaban maldecidos por Dios. Y lo predicaban con la Biblia a veces, ¿verdad? Pero eso es totalmente falso, ¿verdad? Dios hizo de muchos colores y sabores al ser humano. Hizo blanquitos, amarillitos, negritos, paliditos. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta la variedad, ¿verdad? Y todos somos seres humanos, y cuando aceptamos a Cristo llegamos a ser hijos de Dios. Todos tenemos derecho a la parte espiritual y a la salvación por medio de Jesucristo, todos. Entonces eso de que cambien los negritos, eso es un rotunda falsedad que ha existido en la mente de personas que no piensan bien, que malinterpretan las escrituras. Y no, los negritos son hijos de Dios y no tienen nada que ver con ninguna maldición, ¿sí? Tenemos que entender eso. Ahora, si usted le echa un poquito de lógica, los negritos están ¿dónde? En África, ¿no? Y verdad que allá hace mucho sol, y verdad que esa piel les protege, esa piel le protege mucho del sol. A un negrito no le hace tanto el sol. Por ejemplo, yo que estoy un poquito más blanco, me voy para África y ya me muero porque mi piel no resiste el calor que está en África. Entonces Dios puso a esa comunidad de negritos en ese continente, ahí está bien, pero no tiene nada que ver el color, ¿sí? También, por ejemplo, los anglosajones, los americanos, los que están por acá, por Alaska, mande a uno de los de Alaska allá a África a ver qué le pasa, ¿verdad? Entonces Dios puso a cada quien en su continente porque ese es su hábitat de la persona. Ahora, hay un problema hoy con las migraciones, ¿verdad? De que el anglosajón quiere estar en África y luego hay sus consecuencias de que no resiste el sol. De que el negrito vive en África, pues quiere venir para acá para el frío y también tiene problemas. Eso es un problema también, pero bueno, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, nosotros nos damos cuenta de que hay muchas cosas en la Biblia que a veces no entendemos, y si no las entendemos, pues mejor ni la hablemos, ¿verdad? Porque tenemos que saber de la materia para poder explicar cosas. Pero grábese esto en la mente: los negritos no están maldecidos por nadie. Son una bendición y son seres humanos que Dios puso en la tierra, y cuando aceptan a Cristo en su corazón, llegan a ser hijos de Dios, totalmente. Con el mismo valor que tiene el blanco, el amarillito, el negrito, el mismo valor que Dios nos ha dado a todos. Ahora, aquí miramos en el capítulo 9, versículo 26 al 29, miramos que, por ejemplo, Noé, antes de morir, empieza a bendecir a sus hijos, ¿verdad? Y cuando usted mira la oración en este caso de Noé, a raíz de esa oración viene el siguiente pensamiento que le voy a declarar, ¿sí? La información que le voy a dar por medio de esa oración que hace.
Ahora, si usted quiere mirarla, ya la va a mirar en el capítulo 10, quizás la oración. Pero de Sem vienen todos los ministros. Grábeselo esto. De Sem viene la línea mesánica y todos los ministros. ¿Sí? De Sem. Si usted es un cura, un sacerdote, un pastor, un evangelista, un profeta, lo que sea de ministro, usted desciende de la línea de Sem. ¿Verdad? Eso es importante. ¿Verdad? Entonces, también hay que mirar esto. Que de Jafet vienen todos los políticos del mundo. Dios a Jafet le dio la autoridad y de Jafet vienen todos los políticos. Que de repente usted dice, no, pues yo estoy inclinado al partido, quiero ser el presidente de Estados Unidos, o presidente de México, presidente de Guatemala. Si usted trae esos pensamientos, no son malos. Usted desciende de Jafet. Desciende de esto de los hijos de Noé, Jafet. Todos los políticos, todos los que ocupan cargos, vienen de la descendencia de Jafet. Ahora, de Cam vienen todos los herreros, los constructores, los albañiles, todos los que se afanan en el trabajo y nunca tienen tiempo para Dios. De ahí vienen de Cam vienen todos los que se afanan en lo que es el trabajo, ¿verdad? Ahora, todo esto se necesita, ¿verdad? En una estructura de una sociedad. Pero bueno, esto es lo que la Biblia nos enseña. Y como le dije, porque usted puede decir, ¿de dónde sacas que de Sem vienen los ministros? Vaya a la oración que hace Noé sobre sus hijos. Y eso fue lo que Dios determinó en el futuro para las razas, ¿verdad? Para las razas, por ejemplo, de Jafet vienen... Bueno, esto lo vamos a mirar en el capítulo 10 para no meterme, si no ya me estoy metiendo en el capítulo 10. Pero es un privilegio estar comentando la palabra de Dios con ustedes. Voy a revisar el video, cómo quedó. Y si veo que quedó bien, lo voy a subir luego a TikTok. Si veo que quedó un poquito mal, pues a lo mejor lo repito para que quede un poquito mejor. Porque a veces nosotros como no tenemos tanta experiencia en la oratoria, en hablar, a veces hablamos de más. Como bueno, en mi caso, de que a veces repito las palabras y no se deben de repetir, ya cuando uno está comunicando en una red social. Pero también lo bonito es de que pues es la originalidad de la persona, ¿verdad? Que pues quedó así y así quedó, ¿verdad? Que Dios los bendiga a todos. Más adelantito voy a hacer un live y voy a estar hablando sobre lo que es se podría decir consejos matrimoniales o hablar sobre el matrimonio un poquito en otro segmento que dé. Pero por el momento, reciban un saludo, que Dios los bendiga y ahí los que tengan la oportunidad denle un like a mi estudio bíblico. Dios les bendiga.